Estimados amigos y hermanos, es un gusto poderles saludar. Soy el pastor Humberto y me acompaña mi querida esposa Vilma. Amén. Así que estamos muy contentos, Vilma, porque Dios nos permite en estos días, previo al 22 de octubre, una fecha muy importante para el pueblo adventista, para los que tenemos la fe en este precioso mensaje, ya que el 22 de octubre, solamente que de 1844, ocurrió algo importante en el cielo, ¿verdad? Así que nosotros estamos prácticamente llegando ya a 180 años de este gran acontecimiento. Vamos a hablar de eso y de otros importantes temas relacionados con lo que sucedió en 1844 y lo que se lleva a cabo allá en el cielo, en el lugar santísimo, del santuario celestial. Es muy importante que comprendamos, Uh-huh. ¿verdad?, lo que pasó y que estemos firmemente establecidos en esta verdad, porque este es un principio fundamental y nuestra mente tiene que estar puesta en ese lugar y nuestro mensaje tiene que estar claro en nuestra mente. Sí, definitivamente. Así que este tiempo es muy solemne, muy especial, un tiempo muy delicado también, porque así mismo es. Realmente no es un tiempo para estar divirtiéndose, no es un tiempo para estar perdiéndolo, divagando en cosas, ocupándose en cosas que no tienen nada que ver con nuestra salvación. Así que vamos a elevar una oración al trono de la gracia de nuestro buen Dios. Y por favor, dirígenos en oración. Oremos. Amado Padre, que tú moras en el lugar santísimo, donde Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. En esta hora te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos has dado. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que hemos recibido. Gracias también por esta oportunidad que tú nos das de trasladar un mensaje más, Señor, a los oyentes, suplicándote tu bendición, que tu Santo Espíritu dirija este programa, Señor, dirija este mensaje y utiliza a mi esposo como instrumento en tus manos, Padre. Que todo lo que aquí hablemos, que todo lo que se diga pueda ser sancionado por tu Santo Espíritu, pueda ser dirigido por ti. Y que sobre todo, Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu obre en cada mente y en cada corazón que han de escuchar este mensaje para que lleve fruto para vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que por la fe podamos entrar al lugar santísimo donde ahora Cristo intercede por nosotros como nuestro abogado. Y desde ese lugar rogamos que envíes tu Santo Espíritu a nuestras vidas. Bendícenos, ayúdanos y quédate con cada uno de nosotros y también los que han de escuchar este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias, queridos amigos y hermanos, por unirse y escuchar este importante tema que hoy nosotros pues estamos compartiendo a través de este medio, desde Puerto Rico, a través de estos medios, también a través del departamento de multimedia. Es como estos programas salen y se difunden a través de las redes sociales para que conozcamos algo acerca de lo que significa la puerta abierta. Ya hemos hablado varios temas, bien. Hemos hablado, por ejemplo, de que hay una puerta que se cerró y otra que se abrió, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 8. Pero entonces también hemos visto acerca de cómo poder entrar, cuáles son los requerimientos, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos para poder entrar. En el Salmo 15, como también en el Salmo 24, hay unas grandes preguntas muy importantes que dicen: ¿quién entrará? ¿Quién morará en el monte santo? ¿Quién habitará en tu morada? ¿Quién? O sea, ¿quién? Es una pregunta muy importante. Entonces, nosotros entendemos que la puerta abierta está abierta con un propósito, y el propósito es de que entremos. Pero una vez dice la parábola
que encontramos en Mateo 22:12. Una vez el Señor presentó en una parábola acerca del reino de los cielos. Y los invitados llegaron, pero entró uno, dice, sin estar vestido de boda. Entonces se le pregunta, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Simplemente nadie podrá entrar si no tiene el vestido de boda. Así que hoy vamos a hablar y vamos a seguir hablando sobre la puerta abierta y, por supuesto, vamos a... Qué interesante, Humberto, sobre este tema, ¿verdad? Sobre la puerta abierta, porque cuando uno pasa en un lugar, en una casa, en una residencia y la puerta está abierta, ¿qué piensa uno? Que hay alguien ahí, que hay gente, ¿verdad? Y esta puerta está abierta ahora. Está abierta, está a nuestro alcance. Existe la posibilidad de entrar por esa puerta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La Biblia nos dice que encontraremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Por eso dice Hebreos que el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, ministro de aquel tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. O sea, estamos hablando de un altísimo privilegio de entrar en la presencia de Dios. Por la fe de Jesús, tenemos ese privilegio de dejar ahí nuestros pecados ahora que es tiempo de expiación. Hay un párrafo en el libro de Evangelismo en la página 165 que dice que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea que hasta que comprendamos cabalmente el tema del santuario, entonces tenemos más comprensión en cuanto a lo que concierne al plan de salvación. Bien interesante, Humberto, que dice la correcta comprensión, ¿verdad? Porque también dice que muchos de nuestros hermanos, digamos, y no solo hermanos, y el mundo en general, pues no comprenden este tema, ¿verdad? Y nosotros como creyentes en este, vamos a decir, es un pilar de nuestra fe en este mensaje. Sí. Debemos estar firmemente, dice, establecidos en los fundamentos de la fe. Correcto. Y por eso tenemos que llegar a una correcta comprensión sobre este tema, que debe estar siempre en nuestra mente, ¿verdad? Lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo por cada uno de nosotros. Otro importante párrafo se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 77, que dice: la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Esto es también de suma importancia, este párrafo, porque nuestra mente, ¿dónde debe ser dirigida? Al lugar santísimo, donde Cristo está haciendo expiación por nosotros, que está intercediendo, ¿verdad? Ha entrado, dice, para hacer expiación por su pueblo. Y es que en el Salmo 73 hablábamos hace unos días sobre la experiencia del salmista Asaf. Él desvió su atención del santuario celestial y se puso a contemplar a los arrogantes, a los soberbios, y miraba a él cómo prosperaban. Entonces dice que él casi resbalaba porque miraba a la gente que desafiaba a Dios, igual que en nuestro tiempo, ¿verdad? Desafían a Dios, enfrentan, es decir, están en contradicción o entran en contradicción con los principios, no creen en la verdad que se les está llevando a mucha gente se burla y el mensaje es objeto de escarnio y cuánta cosa. Pero pues esto ha existido en todos los tiempos. Pero en el Salmo 73 y versículo 17
¿Qué tuvo que hacer el salmista para entender bien las cosas? Dice, hasta que entrando en tu santuario, entendí estas cosas. Quiere decir que la correcta comprensión del plan de salvación invita a los seres humanos a entrar, a contemplar en el santuario celestial lo que ahí se está llevando a cabo. Y es tremendo, Humberto, que cuando, como este tema, muchas personas no lo entienden, no lo comprenden, y muchas personas ni siquiera lo han leído en la Biblia. Entonces solamente dicen, levante su mano y cree y es salvo. Sí. Y eso no es así, ¿verdad? Ahora, hay una parte importante, creo que tienes un pasaje bíblico ahí. Yo tengo un párrafo más que se encuentra bueno, es un manuscrito 17 del 14 de agosto de 1885. También está en una matutina. Esta matutina es Cada día con Dios, 14 de agosto. No sé si quieres compartir el pasaje o leemos este párrafo. Sí, vamos a comentar el párrafo porque es bien interesante, ¿verdad? Que siempre el Señor se ha dirigido a su pueblo de una manera directa, ¿verdad? Porque tú estás presentando el tema de la puerta abierta. Uh-huh. Y cuando Dios también sacó a Adán y a Eva del Edén, cerró la puerta. Sí. Cerró la puerta y para ellos, vamos a decir, se terminó la oportunidad de que entraran de nuevo al Edén a comer del árbol de la vida. Esa puerta quedó cerrada porque el Señor dice que puso unos ángeles ahí, ¿verdad? Con una espada que se revolvía en la puerta. Uh-huh. Entonces, ahora Él abrió otra puerta, pero también tenemos que nos habla de otras puertas, ¿verdad? Sí. Nuestro párrafo dice que hubo una puerta que se cerró en tiempos de Noé. ¿Qué puerta? La puerta del arca. Dios mismo la cerró con su Pero también mano. dice, hubo otra puerta que se cerró para los incrédulos en ocasión de la destrucción de Sodoma. Pero hubo una puerta que se abrió para Lot. Hubo una puerta que se cerró para los habitantes de Tiro. Y otra que se abrió, otra que se cerró para los habitantes de Jerusalén. Ahora, que no creyeron, pero que había una puerta abierta para los humildes creyentes que obedecían a Dios. Lo mismo ocurrirá en el fin del tiempo. ¿Cuándo es que se abre una puerta y cuándo es que se cierra otra? Pues Apocalipsis capítulo 3 y versículos 7 y 8 nos habla de una puerta que se cerró, es decir, la puerta que da al lugar santo se cerró y se abre una puerta que es la puerta del lugar santísimo en el año de 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. O sea, como estamos viendo, pues, así como se cerró la puerta del arca, así también se cerró la puerta del lugar santo, del santuario celestial, pero se abre la puerta del lugar santísimo. Y eso es interesante lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que esta puerta han querido muchísimos, dice, cerrarla, pero lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Así que tenemos en el santuario celestial, en el lugar santísimo, la puerta, una puerta abierta, la puerta de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la sanidad, de la bendición, de la ayuda. Todo lo que el Señor pone a nuestro alcance viene del lugar santísimo. Por eso es que nosotros tenemos que conocer de dónde proviene nuestra ayuda. El Salmo 20 a mí me gusta muchísimo, que dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Qué lindo, ¿verdad?
al pensar que hay un santuario celestial de donde nosotros vamos a recibir finalmente el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, porque fue en el lugar santísimo, es decir, en el lugar santo, de donde los apóstoles recibieron la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Eso es bien interesante, Humberto, porque cuando Cristo resucitó y Él se fue al cielo el tercer día, ¿verdad? Que fue el domingo, Él se fue al cielo. Y cuando, después de los 40 días, cuando Él se fue definitivamente para el cielo, Él llegó al lugar santo. Llegó al lugar santo y les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Y Él lo envió desde el lugar santo. Sí. ¿Verdad? De allí vino el poder que menciona Hechos capítulo 1 y versículo 8. Del lugar santo fue que recibieron los discípulos el poder de lo alto. Por eso Jesús les había dicho a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos se quedaron esperando 10 días. Y a los 10 días de haberse ido Cristo, el Espíritu Santo fue derramado. Pero estaban unidos, dice, también habían unas condiciones interesantes. Habían requisitos que debían cumplir. Dios cumplió su promesa porque los apóstoles llegaron a la verdadera unidad. Ya no contendían por los puestos elevados, no estaban para relatar chismes escandalosos ni buscar falta en los hermanos. Estaban, dice, en perfecta unidad, confesaban sus faltas, se reconciliaron, se unieron. Y la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2 y versículo 1 y 2 dice: y estaban todos unánimes juntos cuando de repente vino el Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19, el versículo que tenemos de encabezamiento, nos dice que fue abierto el templo de Dios en el cielo. ¿Y qué se vio? Y fue vista, dice, en su templo el arca de su del pacto. O sea, ¿cuándo se abrió ese departamento? ¿Cuándo se abrió la puerta del lugar santísimo? Porque directamente nos está hablando este versículo del lugar santísimo. Bueno, se abrió cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, que fue en el año 1844, cuando termina la profecía de los 2300 días de tarde y mañana. De Daniel 8:14. Entonces, vemos que Juan confirma ahí también que en el lugar, en el cielo está el santuario celestial, y se abre la puerta del lugar santísimo y él ve el arca que contiene los 10 mandamientos, o sea, el arca del pacto. O sea, este pasaje concretamente confirma que en el cielo están los 10 mandamientos, en el arca del testimonio, arca de la alianza, arca del pacto, están los 10 mandamientos guardados. O sea, esto es interesante porque aunque el ser humano aquí en la tierra los quiera abolir, aunque pisotee los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero el gran original, dice, está en el cielo. ¿Verdad? Así que no hay escapatoria. En el cielo está el original. Vigente, en el universo, la ley de Dios. Entonces, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, como lo hemos dicho, en el segundo departamento del santuario. O sea que hay 2 departamentos en el cielo, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el atrio sería, pues, esta tierra. Y es importante lo que sigue diciendo aquí el espíritu de profecía. En el servicio del tabernáculo terrenal, dice, se servía de manera, de una mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. O sea, era solo una vez al año. Es que se entraba al lugar santísimo. Es que entraba al lugar santísimo. Sí, entonces, importante es que la cubierta del arca, en la Santa Shekinah o la
presencia de Dios o el propiciatorio, ese representa a Dios en su misericordia. Entonces nos dice la Escritura, por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca del pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de expiación. O sea que no es entonces así como dicen que en la cruz, cuando Cristo murió, ahí terminó todo el sistema de sacrificios, todo, como dice aquí, la hora final de expiación. Sí. No terminó ahí. O sea que Cristo subió al lugar santo, luego pasó al Santísimo y hoy continúa su obra de expiación. Bueno, en la cruz Jesús dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que dio por finalizado ahí? El acta, dice. El sistema de sacrificios. El sistema que ceremonial. Indicaban a Jesús. Que ya no había que sacrificar más animales, ¿verdad? Sí. Todo el sistema ceremonial quedaba abolido en la cruz, porque el verdadero Cordero estaba dando su vida. Y también es importante que cuando Cristo abandone el lugar santísimo, dirá las mismas palabras que dijo en la cruz, consumado es. Por eso dice que los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Al estudiar el asunto del santuario, llegaron a entender que se había realizado un cambio en el ministerio del Salvador. ¿Qué cambio? Bueno, que había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Exacto. Ese era el gran cambio que se había dado. Y fíjate que dice, al estudiar el asunto del santuario, ¿verdad? Llegaron a entender que se había realizado un cambio, ¿verdad? En el ministerio de Cristo, pero en el cielo. No era aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ya se dieron cuenta de lo que la palabra de Dios decía. Tuvieron que hacer una investigación muy profunda, ¿verdad? Sobre lo que decía el libro de Hebreos, que hay un santuario en el cielo y que Cristo pasaba a oficiar como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y como intercesor. Como también, intercesor. Ante el arca, y que ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Es muy importante que Cristo no entró al santuario celestial con sangre de animales. Él entró con su propia sangre. Y es también importante que antes de ser sumo sacerdote nuestro, fue el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Los hombres trataron, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, los hombres en todos los tiempos han tratado de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que Él había cerrado. Pero, como dicen los pasajes, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre, había declarado, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Cristo había abierto la puerta ¿de qué? Habría abierto la puerta del santuario, en este caso, ¿verdad? Del lugar santísimo. Del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento de la ley de Dios estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podrá derribarlo. O sea, hoy trata la manera del ser humano de cambiar la mentalidad de los mismos seres humanos. Hoy día estamos viviendo también los ataques contra la ley de Dios, porque la ley de Dios tiene que estar grabada en nuestro intelecto, en nuestra mente, como lo dice la Escritura en el libro de Jeremías 31 en adelante. Nos habla del nuevo pacto. Y Dios dice que a través de su Espíritu imprime la ley de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero Satanás siempre ha atacado la ley de Dios y trata de borrar de la mente de los seres humanos
la vigencia de la ley de Dios. Y es tremendo, Humberto, de qué manera tratan la manera de cerrar esta puerta, ¿verdad? Como tú estás mencionando, que tratan la manera de anular la vigencia de la ley de Dios. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dice que se vieron las tablas de los mandamientos, están los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero el cuarto mandamiento brilla más que los otros. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Bueno, acuérdate del día sábado para santificar, los 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo consagrado a Jehová, tu Dios. Entonces nos está enseñando ahí que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es la observancia del sábado, que es un día santo y bendecido por Dios, está brillando más que todos los demás, ¿verdad? Esto nos quiere decir pues que la ley de Dios está vigente, no solamente 8, 9, 5, sino los 10 mandamientos. ¿Y de qué manera se trata de cerrar esa puerta? Aboliendo la ley de Dios. La ley de Dios. Y especialmente el santo sábado, porque nosotros sabemos de que la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la observancia del sábado, que es la señal entre Dios y su pueblo, y ha sido la piedra de tropiezo, vamos a decir, para la mayoría de cristianos del mundo, porque no quieren aceptar la observancia del santo sábado. Aceptan que la ley de Dios está vigente, muy bien, pero cuando llegan al tema del sábado, no lo quieren aceptar. Exacto. Y entonces dicen, pues la mayoría dice que la ley está abolida, que Cristo la clavó en la cruz del Calvario, y eso no es así. Entonces, de esa manera, están queriendo cerrar la puerta que Cristo abrió. Exactamente. O sea, anulando la ley de Dios. Por eso hemos visto que el ataque contra el lugar santísimo es también un ataque contra Cristo, contra nuestro sumo sacerdote y contra su ley. Y por eso dice que tiene que haber una correcta comprensión del tema del santuario. Correcto. Bueno, hay un subtema que nos encantaría tocarlo ahora, y esto tiene que ver con la profecía de Daniel capítulo 1 y versículo 1. ¿Cómo dice esa profecía de Daniel capítulo 12 y versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu está pueblo. por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Y dice la escritura también que será tiempo de angustia, ¿verdad? ¿Y quién es Miguel? Bueno, Miguel es Cristo. Lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 12. Y lo más tremendo, Humberto, que dice, se levantará Miguel. ¿De dónde se va a levantar Miguel? Bueno, ¿dónde es está una él? Interesante interpretación que la misma palabra de Dios nos da acerca de lo que significa se levantará Miguel. ¿De dónde se levantará? Es cuando él se levante, es cuando deje de interceder por los seres humanos como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Cuando Jesús se levante en el lugar santísimo y ponga a un lado sus vestiduras de mediador y se revista con las vestiduras de venganza en lugar del atavío sacerdotal, habrá terminado la obra en favor de los pecadores. Habrá llegado entonces el momento en que se dará la orden. ¿Qué orden? Vamos a ver lo que dice la escritura. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 al 12. O sea que cuando esas palabras se digan, sean pronunciadas, la gracia habrá terminado. Sí. Cristo entonces se habrá levantado del lugar santísimo, ¿verdad? Y habrá salido y eso ya. es lo que dice Se levantará Miguel.
Daniel capítulo 12 y versículo 1, otra vez, voy a leer el versículo que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea que en este tiempo estamos viviendo un tiempo solemne de expiación en el santuario celestial, pero también es un tiempo de sellamiento, ¿bien? Sí, porque desde que se da la luz del sábado, que es el sello de Dios, entra en vigencia el sellamiento. Correcto. ¿Verdad? Porque es la obediencia a la ley de Dios. Entonces, es importante también destacar que en los atuendos del sumo sacerdote que Dios ordenó cuando el santuario construido por Moisés en el desierto estaba ejerciéndose a través del sistema de sacrificios, también había un servicio típico que era sombra de lo que había de venir. Los atuendos del sumo sacerdote tenían unas características muy especiales. El sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, presentaba una ofrenda por él, por su familia y por el pueblo. Pero es importante, volviendo a las vestiduras del sumo sacerdote, que en el borde de su vestidura él llevaba una campanilla y una granada, así en sucesión, una campanilla y una granada. Ahora, ¿qué significa todo esto, Biblia? ¿Qué era lo que emitían esas campanillas cuando el sumo sacerdote entraba y el pueblo de Israel se quedaba en ayuno, esperando y confesando sus pecados, esperando que pudiera Dios agradarse de lo que el sumo sacerdote estaba haciendo cuando estaba oficiando en el lugar santísimo? ¿Cómo estaba el pueblo? Dice que estaban en ayuno, niños, confesando mujeres, sus pecados, hasta los animales ayunando. Era un gran día solemne de expiación. Era un día de clamor, era un día de angustia, un día de pedir perdón a Dios, un día de ayuno. Y como tú preguntabas hace un momento, ¿cuál era la función de esas campanillas y esa granada? Dice que el pueblo, como él estaba fuera del santuario, todo el pueblo estaba afuera, escuchaban por dónde iba el sonido de esas campanillas, ¿verdad? En qué lugar del lugar santísimo estaba el sumo sacerdote, porque solo el sumo sacerdote utilizaba esa vestidura. En el lugar santo entraba el sacerdote común mañana y tarde, pero al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y llevaba en sus vestiduras, pues llevaba estos instrumentos, la campanilla y la granada. Entonces esto era para que el pueblo supiera en qué lugar estaba él y si él estaba vivo también. Sí, ¿verdad? Entonces emitían esos sonidos. Pero esos sonidos se escuchaban más, dice, cuando el sumo sacerdote se aprestaba a abandonar el lugar santísimo. Y es muy importante lo que dice la Escritura en el don de profecía del 12 de noviembre de 1914. Es interesante lo que dice este párrafo. Es bien importante porque hoy tenemos que estar escuchando esos sonidos, sí, porque Cristo está por venir. Pero dice este párrafo, el Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo por su iniquidad. Debemos prepararle el camino desempeñando nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día. En otras palabras, nosotros debemos ser como Juan el Bautista, que fue un precursor de la primera venida de Jesús. Ahora nosotros estamos anunciando la segunda venida de Jesús. Y fíjate, Humberto, que es bien interesante que dice, oímos los pasos de un Dios que se acerca. O
para castigar al mundo por su iniquidad, pero esa no es la voluntad de Dios, venir a castigar al mundo. Si Cristo ya dio su vida por cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de salvación, la puerta está abierta. ¿Por qué nos vamos a perder? Si ya el precio fue pagado, hay oportunidad ahora de pedir perdón. Así que podemos escapar de ese juicio, ¿verdad? Porque dice que oímos los pasos de un Dios que se acerca para castigar al mundo, pero todavía tenemos oportunidad para no recibir ese castigo, aceptando a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro abogado que está intercediendo por nosotros en ese lugar santísimo. Sí. Esa es ahora nuestra misión, decirle al mundo que se prepare, decirle al mundo que busque a Dios, que se pongan a cuentas con Él, ya que tenemos un abogado en el lugar santísimo. Hace un ratito oíamos un párrafo que decía que Jesús cambió de oficio en el santuario celestial cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora va a haber otro cambio cuando abandone el lugar santísimo. Ya no va a oficiar como sumo sacerdote. Se quitará sus vestiduras. Por eso dice, se levantará Miguel. Se quitará sus vestiduras sumo sacerdote y se ceñirá las vestiduras de rey. Rey de reyes. De venganza. Rey de reyes y Señor de señores. Entonces la oportunidad para salvarse ya pasó. Ya se acabó una vez que Él abandona el lugar santísimo. En un párrafo extraído del libro, esto fue escrito por un pionero adventista, y este párrafo se encuentra en el libro La sombra de la cruz, página 207. Dice: en el servicio típico, la congregación en el atrio escuchaba el ruido de las campanillas de oro que estaban en las ropas del sumo sacerdote, y de esa manera lo seguían en su trabajo. Nuestro sumo sacerdote nos ha dado señales en el cielo, en la tierra y entre las naciones para que podamos sentir el avance de su trabajo. Y él dijo que cuando veamos estas señales cumpliéndose, sabremos que Él está cerca a las puertas. ¿Cuál es el tintineo de las campanillas entonces? Pues estas señales que ahora mismo nosotros estamos viendo, las señales que se están cumpliendo, y lo estamos viendo, Humberto, a nosotros, dice, nos ha tocado ver estas señales. Estamos viviendo tiempos solemnes, terremotos, inundaciones, huracanes, incendios, tornados, el aumento de la delincuencia, el aumento de toda la maldad que hay en el mundo. Estos son los tintineos de esas campanillas que nos dice que Cristo está por salir del lugar santísimo y ya venir a este mundo. Y es que eso fue anunciado por los profetas. O sea, la mayor parte de las profecías ya se han cumplido. Dice el reloj profético de Dios está a punto de marcar la hora. A 12. En punto. Se acabó la gracia. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina ya no intercederá más por el pecador. Más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba. También nos dice que los ángeles se apuran y ¿qué hacen? Van y vienen de un lado a otro, allá en el cielo. ¿Verdad? Pero hay un ángel, dice, que regresa, Humberto, a la tierra. De la tierra regresa al cielo y dice que su obra ha sido terminada. El mundo, dice, ha sido probado, ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los mandamientos de Dios han recibido su sello en su frente. Han recibido, dice, el sello del Dios vivo. Y cuando ese ángel regrese diciendo que su obra ha terminado, Jesús entonces dejará de interceder en el santuario celestial y levantará sus manos, dice, y con gran voz dirá:
hecho es, consumado es. Y ese es el aviso del ángel que lleva en su cintura un tintero de escribano, como dice el libro de Ezequiel. Ya se acabó el tiempo del sellamiento, por eso dice el escrito sagrado, que procuremos estar entre los 144,000. Entonces dice que cuando Cristo abandone el santuario, ¿qué va a pasar? Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos. Y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Por eso dice Humberto que ahora mismo los 4 ángeles están sujetando los 4 vientos para que no se suelten. Porque todavía hay misericordia, todavía hay oportunidad de salvación. Los santos ángeles están reteniendo esos vientos de destrucción. Pero cuando Cristo diga, hecho está, entonces esos 4 vientos van a ser sueltos, y dice que las pasiones desenfrenadas, pasiones humanas, se desatarán de una manera que ya no hay quien los refrene, porque el Espíritu de Dios se habrá retirado de este mundo. Sí. Y entonces toda la gente que tenía el deseo de hacer mal lo va a hacer abiertamente. Exacto, porque ya no hay restricción. Ya no hay quien lo esté deteniendo, quien lo esté frenando. Por eso dice que la paciencia de Dios habrá concluido. Y el resultado es que el Espíritu Santo se habrá apartado del mundo. Sí. Y por eso también que por el rechazo a la misericordia, por el desprecio al amor de Dios, por pisotear la ley de Dios, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Ahora mismo, Humberto, comenzamos ayer que de qué manera Satanás tiene al mundo distraído. El tiempo de gracia, el tiempo de misericordia se está terminando, pero nadie se está dando cuenta. Todo el mundo está distraído en sus cosas, en sus asuntos, en todos estos medios que son, vamos a decir, de comunicación, pero han cortado la comunicación con el cielo. Todo el mundo está distraído ahí. El tiempo de gracia se está terminando. Claro, y lo dice el conflicto de los siglos también en la página 671, y también Maranata 263. Desamparados ya, dice, de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de mantener o de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contienda se desencadenarán. Todo lo que ha sido refrenado se va a soltar. O sea, lo que han habido plagas con misericordia, pero estas plagas, pero estos eventos, lo que vendrá terribles, nadie lo puede imaginar. Nadie lo va a poder detener. El mundo entero estará envuelto en una ruina espantosa, como dice el Señor. Y es como la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué va a pasar? El don de profecía nos habla acerca de lo que vio la sierva de Dios. Vi que Jesús no dejará el lugar santísimo hasta que cada caso haya sido decidido, ya sea para salvación o ya para destrucción. Y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales para revestirse del ropaje de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los hombres. O sea, como mediador. Ya no va a haber mediador. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ya Jesucristo va a ser quitado como mediador, y Dios no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron la verdad. Así que
la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguían unas a otras. También dice aquí la descripción que hace el don de profecía: Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no hubo nunca, no había comenzado todavía. Pues no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantarán y se pondrán las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 plagas. Y por eso lo dice una vez más Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Pero dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Este pasaje revela la importancia de tener nuestros nombres en el libro de la vida. Todos los que tengan sus nombres registrados allí serán librados del poder de Satanás. Y Cristo ordenará que se quiten sus vestiduras viles y sean vestidos con su propia justicia. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová. Esto está en el libro de Malaquías capítulo 13 y versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que hay unos ángeles, dice también la Escritura, los 4 ángeles que están reteniendo, dice, los 4 cabos del mundo, los 4 vientos. Dice estos ángeles, ¿qué van a hacer? Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerán las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían quitarlos de la tierra, lo van a. Y eso es lo que pensarán, porque esto es al futuro, Humberto. Estas son profecías que están por cumplirse. Uh-huh. Están por cumplirse porque Cristo todavía no ha salido del lugar santísimo. Entonces, cuando Él salga, estas 7 plagas van a ser derramadas sobre el mundo. Va a venir toda desgracia, calamidad, enfermedad, y entonces van a culpar al pueblo de Dios. Correcto. ¿Verdad? Y van a decir de que por la culpa de ustedes es que nos está pasando esto a nosotros. Sí, y ¿verdad? Es que hoy tenemos, por ejemplo, el alarmante tema de la crisis climática, el recalentamiento global. El sol imagínate, el sol de hoy calienta demasiado. En lugares de frío, el frío es más intenso. Hay un descontrol en la naturaleza. Y todavía no son las plagas, no son las 7 plagas. Ahora, que van a caer al mundo. ¿Qué va a pasar cuando sean derramadas las plagas? Pues se va a culpar al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo van a culpar de todas las desgracias que estén pasando en el mundo. Bueno, nos van a echar la culpa de los huracanes, nos van a echar la culpa de los tornados, de las enfermedades, de la pestilencia. El culpable será el pueblo de Dios. Eso va a ser terrible. Uh-huh. Pero qué bendición, dime, que cuando Cristo abandone el lugar santísimo, como leímos, los casos habrán sido decididos para vida o para muerte. Pero lo más interesante de esto, que hoy todavía tenemos oportunidad. Por eso dice que ha llegado entonces el momento en que se dará la orden. Cuando Cristo salga del lugar santísimo. Abandone el lugar santísimo, el que es injusto sea injusto todavía. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo. Cada caso habrá sido decidido. El versículo 11. El versículo 12 dice: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que la preparación es personal, la responsabilidad es individual.
Y nosotros tenemos que, pues, acoplar nuestra vida a la palabra de Dios, tratar con el favor de Dios de luchar en este tiempo contra viento y marea y llegar a recibir el sello del Dios viviente. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita a esforzarnos. Por eso dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que estamos viviendo todavía tiempo de gracia, tiempo de oportunidad. Tiempo de oportunidad, pero ese tiempo, esto se va a acabar pronto. Así que Dios pueda bendecir su palabra. No sé si tienes algo más que sí, lo que yo tengo que agregar a esto es que pidámosle al Señor que nos ayude a llegar a la correcta comprensión del tema del santuario, porque es el fundamento de nuestra fe. Sí. Ahí vamos a comprender todo. Lamentablemente el enemigo está trabajando de una manera sagaz, vamos a decir, de una manera que nadie se está dando cuenta, porque está sembrando doctrinas erróneas. Lo que ya pasó, lo que ya caducó, lo quiere revivir, echando por tierra el tema del santuario, echando por tierra el sacrificio de Cristo, echando por tierra su intercesión como nuestro abogado en el lugar santísimo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Cristo dijo que Satanás engañará, si es posible, aún a los escogidos. No nos dejemos engañar. Por eso tenemos que llegar a la correcta comprensión del tema del santuario, que es el fundamento de nuestra fe. Nos dice que el tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Si no sabemos qué está haciendo Cristo, dónde está, en qué lugar está, no vamos a saber dónde estamos parados en la profecía, no vamos a saber dónde estamos en la historia de este mundo. Esta profecía es bien interesante y nosotros tenemos que estudiarla, la de los 2300 días de tarde y mañana de Daniel 8:14, para que sepamos cuándo comenzó, cuándo terminó y dónde estamos hoy. Como tú comentabas hace un momento, pues ya se oyen los sonidos de las campanillas, se oyen los pasos de un Dios que se acerca. Preparémonos antes que sea demasiado tarde, ¿ya? Y no nos engañemos, porque en el mundo pues se difunde un mensaje totalmente tergiversado, muy peligroso. Dice que después de que Cristo deje de interceder en el santuario celestial, va a haber un segundo tiempo de gracia. Es mentira, ese es un engaño de Satanás para que la gente se siga durmiendo ahí, la está maquillando con falsos mensajes, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar preparados, cabalmente despiertos, ¿verdad? Porque ya se oyen esos sonidos y nadie puede negar que nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Correcto. Así que tenemos una obra que hacer individualmente. Nosotros somos responsables de nuestra fe, de nuestra vivencia del mensaje. Somos los únicos responsables de lo que leemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que creemos. Somos responsables delante de Dios. Y lo más tremendo, Humberto, es que no nos vamos a dar cuenta cuando el tiempo de gracia termine. Pero no esperemos que el tiempo de gracia termine, porque puede ser que nos muramos mañana. La vida no está comprada, no la tenemos segura. Y si nos morimos antes que el tiempo de gracia termine, antes que Cristo salga del lugar santísimo, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó nuestro tiempo de gracia. Entonces, tenemos que aprovechar hoy. El llamado es para hoy, la oportunidad es hoy de entregarnos al Señor, aceptarlo como nuestro Salvador. Recordemos que cuando el arca, el Señor la cerró 7 días antes que empezara a llover. El mundo no se dio cuenta cuando esa puerta se cerró. Tampoco nosotros nos vamos a dar cuenta cuando la puerta de la gracia se cierre
y se habrá terminado para siempre toda oportunidad de salvación. Así que el tiempo es hoy, el tiempo de gracia, tiempo de misericordia, y por eso es que tenemos que comprender correctamente este tema del santuario, lo que Cristo está haciendo en lugar santísimo por nosotros, intercediendo, abogando, y dice que tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un amigo en el tribunal del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, Vilni, así que aprovechemos el tiempo que estamos viviendo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hebreos capítulo 13 y versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que ha sido un privilegio poder compartir este importante tema sobre la puerta abierta y lo que realmente va a suceder en los próximos tiempos. No tenemos una fecha cuando Jesús va a abandonar el lugar santísimo. Pero estamos oyendo las campanillas. Claro. Nos estamos dando cuenta qué tiempo estamos viviendo. Pero previo también al abandono de Cristo del lugar santísimo, vamos a recibir el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y pues eso nos va a preparar para la crisis que vendrá en el mundo. El último mensaje también. Nosotros tenemos que estar predicando el mensaje de los 3 ángeles para que el Espíritu Santo venga a reforzar este trabajo a través del fuerte pregón de Apocalipsis capítulo 18. Amén. Así que Dios nos bendiga. Es nuestro deseo y oración. Amén. Amén. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial, al trono de su gracia. Les invitamos para que se unan a nosotros. Amante Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de presentar este mensaje de tu palabra, rogándote, Dios, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, quien perfeccione, afirme, convenza, convierta las almas que han oído este mensaje. Oramos, Padre, para que nos ayudes, Señor, en nuestra preparación y que podamos darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Te rogamos, Dios, que desde el lugar santísimo derrame sobre nosotros esa unción de lo alto, ese poder prometido para estos tiempos finales. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y te suplicamos, Señor, continúes con nosotros en el resto de vida que aún vamos a tener en esta tierra. Danos, Dios, tu santa presencia, tu compañía en todo momento. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Será en nuestro próximo tema que vamos a compartir con ustedes algo también de suma importancia tocante al tiempo que estamos viviendo en estos días, en que se cumplen 180 años de expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Que Dios nos bendiga a todos.